Quiero que oremos juntos, hermanos, para que los niños salgan a su clase y ponerlos en las manos de Dios, que Él nos hable a través de su palabra. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, te damos porque tú tienes y cumples tus propósitos en nuestras vidas. Señor, en esta hora nos disponemos para escuchar de ti, de tu Espíritu Santo, lo que quieras hablar en nuestras vidas. Por los niños, Señor, que salen a su clase, bendícelos, encuéntralos, bendice a los maestros que se disponen a servirlos, y Señor, que podamos recibir esa palabra que viene de ti. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Amén. Bien, los niños de su clase, Dios bendiga. Bueno, se sintió el frío, y la verdad es que muchas personas, mayores o niños chiquitos, prefieren no salir cuando hace tanto frío, pero gracias a Dios por los que se dispusieron a venir el día de hoy, a estar en la casa del Señor para ver qué es lo que el Señor tiene para hablarnos, para decirnos. Yo estaba meditando, hermanos, acerca del inicio del año, y siempre para mí es muy, muy emocionante. Me gusta, por ejemplo, las mañanas, levantarme en la mañana y sentir como todo ese potencial del día, ¿no? Todo el día no arranca, todavía no hay ninguna cosa que haya salido mal, está el día empezando, como cuando no sé cuántos les gustaba en la escuela, estaban escribiendo y llegaban a una página de esas que están así limpiecitas, porque cuando da una vuelta y está así como manchado de que ya escribió del otro lado, pero una hoja limpia siempre genera esa sensación de esperanza, de expectativa, y para mí esa misma sensación yo la siento al inicio del año. No sé cuántos se sienten identificados, pensar que este 2025 va a ser un gran año, un año donde el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Problemas, situaciones, tenemos la idea de que se queden en el año anterior y empezar este año con algo nuevo, algo refrescante de parte de Dios, algo que no arrastre los problemas y los afanes y las situaciones del año anterior. Es como volver a empezar. Y a mí eso me gusta mucho, y creo que una de lo que encuentro yo una similitud muy especial en la Biblia es con la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús, hermanos, fue el inicio, el arranque de este propósito, este plan que tenía Dios sobre la tierra de su iglesia, de establecer su reino en esta tierra, de una manera diferente, como no lo había hecho antes. La ley y los profetas eran como, se puede sentir cuando uno lee la Biblia, como ese año anterior que ya pasó, y con la resurrección empieza algo nuevo. Y ahí me gustaría que fuéramos a uno de los pasajes donde Pablo más habla acerca de la resurrección, en 1 Corintios 15, y vamos a leer algunos versículos, y le pediría que vaya siguiendo con su vista la lectura. Amén. Dice 1 Corintios 15 a partir del versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 20. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Hermanos, hasta el día de hoy, creo que grandes pensadores, celebridades, apologetas, coinciden en el hecho de lo que determina la veracidad del mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la Biblia, el mensaje de que hay un Dios, es la resurrección de Cristo Jesús. Es solamente lo que testifica como verdadero todo este mensaje que predicamos, y coinciden desde aquel entonces con el apóstol Pablo, que estaba escribiéndole a los corintios y diciéndoles: si no fue que Cristo resucitó de los muertos, si Dios no le levantó los muertos, vana es nuestra fe. Dios dice, estamos predicando, nos estamos haciendo engañadores y mentirosos. Esa es la declaración que hizo Pablo a los corintios. Y hasta el día de hoy, hermanos, queda como una prueba fehaciente de la verdad, de lo que Cristo Jesús vino a enseñar y de su identidad. Todavía hace en estos días, a finales del año pasado, estaba escuchando, salió pues un podcast, no sé cuántos han escuchado, yo creo que allá en Estados Unidos uno de los más grandes canales de podcast que se llama Joe Rogan. Y este fue un hombre que por muchos años fue ateo, es comediante, empezó como comediante, luchador de artes marciales, pero ahorita su fuerte es estas conversaciones bastante largas con gente y discuten todo tipo de temas. Y a finales del año pasado invitó a un apologeta, a una persona que defiende la veracidad del evangelio, defiende la fe. Wes, no me acuerdo cómo se llama, realmente recuerdo que es Wes, su nombre, Wes, lo estaba escuchando y dura 3 horas. Estuvieron conversando 3 horas y llegaron al punto de la resurrección. Y entonces Joe Rogan le preguntaba a este hermano, le decía: oye, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la resurrección? Y Wes, y algo así, le contestaba: es que ahí está el meollo de todo esto. Porque en el momento de la muerte de Jesús, tú tienes que todos sus seguidores lo abandonaron. No hubo nadie que se quedara con él. Además, a diferencia de otras religiones en donde los profetas o al que estaban anunciando siempre morían como héroes, siempre morían de manera muy valiente, encontramos a Jesús muriendo solo en una muerte terrible como lo era la crucifixión, y además reclamándole a Dios que lo había abandonado. Eso en sí es una prueba de que Dios no estaba con él. Por así decirlo, ese escenario en el cual Jesús muere podría ser la prueba para cualquier judío del siglo I de que Dios no había enviado a Jesús, de que Jesús no tenía ninguna relación con Dios, porque en la manera de ver de los judíos de aquella época, Dios no iba a abandonar a aquel que había enviado. Sin embargo, los historiadores y cualquier persona hoy en día tiene que lidiar con el hecho de que algo sucedió para que un movimiento del cual todos abandonaron a su líder después se llegue a convertir en uno de los movimientos más grandes, revolucionarios, transformadores en la historia de la humanidad.
del cual todavía miles de años después continúa creciendo su número de seguidores y es el movimiento con mayor número de seguidores. Entonces dice, algo tuvo que haber sucedido. Y dice, fue la resurrección de Cristo. Fue la resurrección. Y además, bueno, ellos discuten sobre la veracidad y las pruebas arqueológicas y pruebas que pueden hacer los historiadores acerca de que un suceso realmente se puede comprobar en la historia. Y todo eso es muy interesante, ¿verdad? Pero hermanos, la clave está en que Jesús iba a transformar el mundo con el poder de su resurrección. El poder, Pablo después habló acerca del poder de la resurrección. Y ese poder se iba a hacer manifiesto, primero transformando algunas vidas, yéndose, tocando corazones, y muchas veces corazones de gente que le habían fallado de manera miserable a Jesús. Pero así comenzó este movimiento. El poder de la resurrección se hizo presente y se reveló a personas que incluso habían dudado, que lo habían negado, que lo habían perseguido. Ahí en el versículo 7, hermanos, ahí me gustaría que nos centráramos un poquito en esto. Dice el versículo 7 de 1 Corintios 15, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién era Jacobo, hermanos? ¿Se recuerdan quién era Jacobo? Lo recordamos, miren, vamos, porque hay varios Jacobos, a veces los nombres que se repiten se nos confunden, pero acompáñenme a Mateo 13:55. Vamos a leer desde el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por varios evangelistas quedó testificado la incredulidad de los hermanos de Jesús, entre ellos el mayor de sus hermanos, ¿verdad? Porque Jesús fue el primogénito en su casa, pero el mayor de sus hermanos se llamó Jacobo. Y lo menciona al inicio de esta lista de hermanos, porque yo creo que era el principal en cuanto a la incredulidad. Él nunca, entendemos que la familia y los hermanos de Jesús nunca pudieron ver a Jesús por quien Él fue. Incluso en Juan 7, hermanos, si me acompañan también ahí, viene descrito de parte de Juan, un poquito más, yendo más profundo a ver cuál era la dinámica entre los hermanos de Jesús. Y ahí vamos a encontrar a Jacobo. Dice Juan 7, versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 es la clave de todo este discurso y todo lo que, por qué lo mencionó aquí. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Los hermanos de Jesús, sabiendo probablemente también que había grupos de religiosos queriendo matarlo, lo instaban a Jesús a que fuera ya a Jerusalén, como retándolo, como provocándolo. Una reacción, pues hasta cierto punto muy típica, ¿no? Entre hermanos, en que cuando entendemos, cuando una persona es muy famosa, es célebre, sus hermanos, pues tienen algo que opinar, tienen algo que decir sobre sus hermanos. Y cuando hay un micrófono cerca, lo dicen y lo van a decir, y la mayoría de las veces no va a ser algo muy halagador. En los 60s, estaba viendo yo, llegó aquí a México Juanita Castro, hermana de Fidel y Raúl Castro, llegado de Cuba. Ella se exilió primero aquí en México antes de irse a Miami, y dio una conferencia de prensa en donde por primera vez ante los medios habló en contra de sus hermanos. Y es muy típico esto. Podemos pensar en otros casos de líderes, de atletas, de celebridades, que sus hermanos no creían en ellos, no confiaban en ellos. Hay un cierto rencor, hay una cierta envidia, no sé, pues muchas cosas que usted y yo seguramente podemos fácilmente imaginar que sucede en la dinámica de la familia, de los hermanos. Si hay herencias, se pelean. Si hay favoritismos, pues siempre hay un rencor. Y yo creo que Jacobo así vivió su vida. No entendió a su hermano mayor, dudó de él, no estuvo dispuesto a escuchar y recibir el mensaje. ¿Qué situación tan difícil? ¿Qué situación tan difícil para aquellos hermanos que compartieron con Jesús tantas comidas, que compartieron con él a lo mejor un baño, o estar dormidos, roncar, muchas situaciones? Jesús fue humano y estos hermanos que él tuvo no creyeron en él. Y a lo mejor lo podemos juzgar nosotros como, bueno, pues es que, ¿qué les pasó? ¿Por qué no pudieron aceptarlo? Pero es muy natural, hermanos. Qué difícil es poder reconocer a alguien que tuviste cerca como mejor que tú. Yo recuerdo, pues no sé cuántos conocen a este artista, por ejemplo, la puerta de Chihuahua, la que está acá a la salida a Delicias, y me parece que también la que está acá a la salida a Juárez, fueron hechas por un artista que se llama, o su nombre artístico es Sebastián. No sé cuántos no han oído mencionar, pero es un artista que ya por todo México tiene sus obras, este tipo de estatuas, de como figuras muy extrañas, muy coloridas, y por esas obras cobra millones. Y conocí a una persona que estudió con él, que estuvo con él cuando estaba en la carrera, y me hacía el comentario: hombre, ese chavo era bien malhechote, ese chavo ahí llegaba tarde, no entregaba los trabajos, y bueno, siempre está como que esa disposición de uno de exponer a aquellos que ya andan en otros vuelos, ¿verdad? Yo lo conocía, yo supe cómo era, ¿no? Una vez encargamos que nos ayudara y para eso fue, ¿verdad? Y así me imagino yo a Jacobo, hermanos. A Jacobo que no estuvo dispuesto a ir. Fíjese, Pedro, de alguna manera, hablamos tanto de él en su error de ir al juicio, pero negar al Señor 3 veces delante de algunas personas. Pero Jacobo, su hermano, ni siquiera estuvo dispuesto a estar ahí con él en el juicio. No estuvo acompañando a su hermano en los momentos más difíciles, la crucifixión. Ni siquiera pudo acompañar a su madre, María, mientras veía a Jesús crucificado. Primero estuvo el discípulo Juan, a quien Jesús le tuvo que encargar a su madre.
Jacobo dónde estaba? ¿Dónde estaba Jacobo cuando Jesús estaba en la cruz? Y probablemente después de la muerte de Jesús, Jacobo pensó, pues ahora sí me toca seguir mi vida ya sin tener que andar cargando con todo esto de mi hermano y sus discípulos y la gente hablando de mí y a donde llegamos nos veían mal, porque eso también veía yo en la historia de esta mujer, Juanita Castro, que se convirtió en una activista en contra del comunismo en Cuba, ¿verdad? La primera vez que llegó a Miami, o la primera vez que llegó a donde vivió ahí en Florida, los cubanos que vivían ahí la rechazaron. Aunque ella venía huyendo, aunque ella venía hablando contra sus hermanos, la primera reacción de los cubanos en Florida hacia ella fue rechazarla, porque está asociada, de alguna manera su apellido, su nombre estaba relacionado. Yo creo que Jacobo estaba cansado, él que no entendía, él que no pudo ver a Jesús, no pudo creer. Pensó que aquel momento de la crucifixión y que sus discípulos lo habían abandonado y que se había disipado el movimiento, que seguramente le dio a entender que finalmente se acababa. Toda aquella habladuría de la gente cuando llegaban a un lugar, cuando estaban en la sinagoga, que le preguntaran por su hermano, que si se había enterado de lo que había dicho, de lo que había hecho, y ahora sí, se pasó tu hermano, ¿verdad? Todas esas situaciones, probablemente Jacobo sintió que lo estaba dejando atrás. Y después de la resurrección, vemos que Pablo menciona que se apareció a Jacobo. Jesús decidió aparecerse a su hermano, el cual nunca creyó en él. No tenía por qué. Cualquier humano, después de sufrir lo más bajo, lo más difícil, y luego resurgir, si por alguna razón quieres enfrentarte a aquellos que no te apoyaron, es para echarles en cara que no te pudieron apoyar. Es para echarles en cara que nunca creyeron en ti, ¿verdad? Las noticias y los medios están llenos de atletas y celebridades diciéndole, y nunca creyeron en mí. Y todos aquellos que nunca creyeron en mí, les digo, pues ahora sí, ya llegué, este es el que era yo, ustedes nunca pudieron creer en mí. Pero ¿qué encuentro habrá sido, hermanos, de Jesús con su hermano Jacobo? Pablo lo menciona, y ¿sabe por qué? Creo yo que lo menciona Pablo de manera específica, porque en Hechos, cuando Pablo está relatando su conversión, su propia conversión, después de que se le aparece Jesús en el camino a Damasco, y después de que queda ciego y recibe la vista, dice Pablo que regresa a Jerusalén y no habló más que con Pedro y con Jacobo. Y yo creo que uno de los temas que hablaron estos hombres fue ese encuentro con el Jesús resucitado y cómo los había afectado. Yo creo que hubo una conversación muy especial al hablar con Jacobo, porque, hermanos, imaginen esa sensación, ese sentimiento de Jacobo al ver a Cristo Jesús resucitado. No veo un fracaso mayor. Hablamos del de Pedro al negarlo 3 veces, hablamos de Pedro, pero Jacobo toda su vida lo tuvo enfrente y no lo reconoció. No sé si a usted le ha pasado, hermanos, estas situaciones en donde te lo perdiste, alguien llegas y no. Hay hasta unos memes que dicen, el día que faltaste a la escuela y no llegas al día siguiente y te dicen, no, que vino Messi aquí, se tomó fotos con todos. Y tú, no, porque estuvo ahí tu artista, tu youtuber favorito y te lo perdiste. Tú justo cuando te fuiste para allá, te lo perdiste. No dijeron, yo soy su mayor fan. Imagínense, hermanos, la sensación de Jacobo de saber que se había perdido al Señor de gloria, que lo tuvo en su casa,
que pudo hablar con él, qué conversaciones no pudieron haber tenido. Haberle preguntado, haberle hablado. Yo creo que es la sensación de pérdida, la sensación de me lo perdí. Los psicólogos como que le pusieron el título a una sensación que vieron en los jóvenes, que era the fear of missing out, como el miedo a perderte algo. Y así lo catalogaron. Y veían en el comportamiento de que los jóvenes querían estar en las redes sociales para no perderse algo, porque había un miedo real de que algo fuera a suceder y ellos se lo fueran a perder. Creo que nadie vivió esta experiencia, hermanos. Nadie vivió el famoso FOMO como fue Jacobo, de saber que había tenido al Señor y se le había escapado, que nunca pudo creer en Él. Esa sensación, esos recuerdos seguramente se agolparon en su mente de todas las veces que se burló de Él, de todas las veces que no lo menospreció, de las veces que Jesús lo invitó a andar con Él y Él lo rechazó. Imagínese esa sensación, ¿no? De que se te escapó, de que no supiste valorar lo que tenías. Esos programas de televisiones donde evalúan artículos y cosas y los llevan a vender. Ha tocado ahí ver, ¿no? Cuando llegan con un objeto, no, pues una persona me lo vendió por $15 y lo agarra el RIC y la inspección y dice, esto vale $200,000. Imagínate la sensación de alguien que no supo valorarlo y dio algo que costaba $200,000 y lo dio en $20 porque no sabía. Y esa fue la sensación de Jacobo, hermanos. Creo que nadie le falló a Jesús tanto como Jacobo. Nadie estuvo constantemente rechazando a Jesús como lo hicieron sus hermanos. Imagínense las oportunidades que les dio su hermano Jesús a ellos, de conocerlo, de seguirlo, de estar tan cercano a Él. Jacobo, para los que a lo mejor pueden tener esa duda, por alguna razón el nombre termina, cuando él escribe una carta, lo conocemos como Santiago. Jacobo, Jacobos, y en inglés es James, y en español no sé por qué, pero es Santiago, pero es el mismo. Y él terminó así hablando, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero ¿quién pudo haber experimentado esa sensación como Jacobo de que había perdido, de que se había perdido la oportunidad de su vida, hermanos? De no poderlo abrazar, de no poder arrodillarse cuando lo tuvo tan cercano a Él. Y hermanos, cuando yo veo que Jesús decide aparecérsele a Jacobo, no solamente eso, lo transformó en uno de los líderes de la iglesia. En la iglesia, en el libro de los Hechos, uno de los principales líderes era Santiago, a quien aquí también conocemos como Jacobo. Fue una transformación impresionante, todo debido a un encuentro con Jesús resucitado. Creo que si no ha sido por eso, sino porque la resurrección y el poder de la resurrección de Cristo es algo tan sobrenatural, el último que hubiera sido un creyente iba a ser Jacobo, su hermano. Es más, aunque se discute la manera en cómo murió, pero se sabe que fue martirizado creyendo y decidiendo no negar a Jesús, su hermano, como el Señor. Jacobo estuvo siempre un poquito más apegado al templo, a los judíos, pero cuando llegó el momento, ¿verdad?, de que lo pusieron entre, así como la espada y la pared, que él tenía que negar a Jesús, él decidió que no lo iba a negar. Dígame, ¿qué otra manera un hermano que toda su vida no cree que es Dios habitando con él, en su familia, va a llegar a estar dispuesto a dar su vida por él? No hay manera a menos
de que la resurrección de Cristo Jesús tiene una fuerza y un impacto para transformar vidas. Y hermanos, en esta hora, yo quiero decirte que ese poder y el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos está disponible para nosotros. Nuestros fracasos pueden quedarse atrás y el Señor hacer algo nuevo a partir de que decidimos encontrarnos con Él, abrir nuestro corazón a lo que Él quiere hablarnos. Un encuentro fue todo lo que fue necesario para Jacobo, de despreciarlo, de hacerlo menos, de burlarse, de rechazarlo, a estar dispuesto a dar su vida, a declarar que su hermano con el que vivió era nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y hermanos, ese encuentro nosotros queremos buscarlo. Queremos que este sea un año en que busquemos el poder de su resurrección. Ese poder que transforma, ese poder que deja nuestras fallas y nuestros errores atrás y nos da una nueva esperanza, una nueva vida, solamente en Él. Amén. Solamente su poder de la resurrección el que puede hacernos, liberarnos de todos nuestros pecados y correr libres la carrera que tenemos por delante, correr libres, hermanos, de saber qué es lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Amén. Era necesario, a lo mejor, yo creo que Jesús tuvo unas palabras de consuelo para su hermano después de saber que se lo había perdido. Hubiera sido suficiente para derribar, ¿no? Para derribar a un hombre, saber que se había perdido la oportunidad de estar tan cercano al Dios hecho carne. Yo creo que hubo unas palabras de consuelo de parte de Jesús hacia su hermano, para animarlo, para levantarlo, para decirle, no te preocupes, todo eso era para cumplir lo que el Señor quería hacer por todos nosotros, por su iglesia. Y hermanos, ese mismo ánimo está dispuesto para nosotros. Porque yo sé que llegamos al final de un año arrastrando muchos fracasos, que llegamos al final de un año arrastrando muchos errores. A lo mejor cargamos con la culpa de no haber podido valorar a alguien que tuvimos y ya no está con nosotros. A lo mejor es un dolor muy grande. Yo por eso quisiera animarlos a los jóvenes, a cualquier persona. Tienes a alguien que aprecias, pero a lo mejor el orgullo no te permite expresar tu amor. A lo mejor las heridas, los rencores, lo que se va acumulando en el día a día, te van alejando de ciertas personas. Pero los que ya hemos experimentado y atravesado por una separación como lo es la muerte, te das cuenta de lo que te perdiste por tu orgullo. Y muchas personas, hasta que ya ven el féretro de un ser querido, es que tratan de expresar todo su dolor de no haberlo podido abrazar. Y es una sensación de pérdida, es una sensación de desolación, hermanos. Pero aún en eso, Dios puede restaurar. Ese es el poder de la resurrección. Yo lo que les diría, hermanos, no desaprovechen la oportunidad. Está el dicho ese muy conocido, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero no nos esperemos hasta que lo perdamos, hermanos, para poder valorar. No nos esperemos hasta estar delante de un féretro para expresarle cuánto lo quisimos. En vida, que podamos tener esa revelación, que podamos soltar nuestro orgullo. Pero déjame decirte algo. Si tú llegaste a este 2025 con esa carga, con esa culpa, con esa pérdida desoladora en tu vida, el poder de la resurrección de Cristo Jesús es capaz de volver a levantarte, de volver a restaurar lo que tú sentías que se había perdido, esa oportunidad que se vio perdida. Si sentiste tú que en el 2024 hubo oportunidades que se te fueron, que se te escaparon, que dices, ¿cómo no pude ver eso? Es que ahí estaba. El poder de la resurrección de Cristo Jesús
te da la capacidad de que sea restaurado ahora para este año. Esa oportunidad que tú sientes que perdiste. Muchas veces tiene que pasar el tiempo para darnos cuenta que era Dios mismo que estaba con nosotros en esa situación difícil. Yo creo que todos recuerdan ese cuadro muy bonito de unas pisadas, unas huellas en la arena, ¿verdad? El mensaje es ese. De este hombre que soñó que iba caminando por la playa con Jesús y solamente podía ver las huellas, y cuando deja de ver pues dos pares de huellas y solamente ve una, dice, pues son los momentos difíciles que tú me abandonaste. Y pues la historia es que Jesús lo iba cargando. Gloria a Dios. Y no sé, a lo mejor, pues bueno, cada quien lo puede ver así, pero el Señor no nos ha abandonado en ningún momento. Amén. Había una historia también, yo recuerdo hicimos una obra de teatro aquí en la iglesia, del cuarto rey mago, y aunque no aparece en ningún lado de la Biblia, ni siquiera parece que sean 3 hermanos, por si tenían la duda, no parece que sean 3, pero mucho menos 4, pero se popularizó esta historia de un rey mago, y yo recuerdo que en esta obra de teatro, este rey llega tarde a donde Jesús nació, entonces no los alcanza, y luego después anda detrás de él y siempre llega tarde, ¿no? Llega y se encuentra con aquellos que lo habían conocido, con aquellos que habían tenido un encuentro con Jesús, y siempre era algo muy dramático para este hombre, porque siempre sentía que llegaba tarde, y finalmente llega a la escena de la cruz y se da cuenta que Jesús ha muerto. Y bueno, tenía pensado preguntarle a mi mamá que terminaba la obra de teatro que presentamos aquí, pero por ahí va la historia. La historia de un hombre que se perdió la visita de Jesús aquí en la tierra. Pero la verdad, hermanos, es que yo creo que no hay una historia más dramática en ese sentido que la de Jacob. De haberlo tenido ahí, de haberlo perdido, de que se le fue. Esa sensación de que perdiste la oportunidad. A mí me pasó, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a grabar con el hermano Marcos Witt. Y nos citaron muy temprano y resultó que no teníamos que estar tan temprano, entonces estuvimos varias horas ahí, y cuando nos dijeron, no, pues ya si quieren váyanse alistando para la grabación, entré yo a un baño y me estaba cambiando, y cuando yo estaba en el baño escucho una voz que he escuchado mucho tiempo en discos y grabaciones y videos, y buenos días, mi nombre es Marcos, y empieza a saludar a todos, y casi saludo sin abroncharme bien el pantalón para saludarlo. Por esa sensación. Y hermanos, si tú terminaste el año así, sintiendo que se te fueron esas oportunidades, mi mensaje en esta hora es que veamos a Jacobo. Veamos a un hombre que se perdió, que no lo pudo ver, que aunque lo tuvo enfrente toda su vida, no reconoció a Cristo Jesús. Pero el poder de su resurrección restauró todo aquello. Amén. Restauró las oportunidades. Restauró su relación con Dios y pudo finalmente vivir, incluso entregar su vida predicando a aquel que fue su hermano en vida, pero que él supo que era su glorioso Señor Jesucristo. Amén.